Dentro de 2 días tengo una sesión importante en un hotel de Barcelona, en Casa Fuster, y tengo un orzuelo en el ojo. Es la primera vez que me pasa algo así, que tengo una sesión importante y que hay algo de mi apariencia que me genera inseguridad, incomodidad. Y esto me ha hecho reflexionar. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer cuando tenemos una situación como esta? ¿Cómo nos afecta esto? ¿Estamos proyectando esa inseguridad hacia los demás? Hay 3 ideas que quiero compartir contigo porque creo que te pueden ayudar y me pueden ayudar a mí también a tomar la mejor decisión sobre qué hacer y cómo actuar con mi orzuelo. Y cuando hablo de orzuelo, lógicamente, en tu caso, puede ser un grano en la nariz, en la cara, una mancha de nacimiento, una oreja caída, una mancha de café, cualquier cosa que te genere una inseguridad, que sea una imperfección, que sea algo que tú pienses que los demás van a estar observando y que te va a condicionar. La primera idea es que no proyectes inseguridad. La imperfección que tienes, mi orzuelo, me está condicionando más a mí que quizás lo que va a condicionar a los demás. Los demás la van a ver, sí, seguro que sí, pero es cómo yo reacciono a mi orzuelo lo que va a determinar cómo los demás lo perciben y cómo les afecta a ellos. No es tanto aquello que sucede o aquello que tienes, sino cómo te afecta aquello que sucede o aquello que tienes. Si yo voy a la sesión que tengo en un par de días y estoy pendiente y con el foco en mi orzuelo, estaré quizás tocándome la cara, tocándome la frente para intentar cubrirlo, girando un poquito la cabeza para que no se me vea. Quizás me disculpo, me sabe mal, porque tengo el orzuelo que genera una imagen que no es la que quería proyectar. Estaré poniendo el foco en el orzuelo en lugar de estar pendiente de aquello que estoy proyectando, de conectar con los demás, de proyectar esa presencia. Y esta es la segunda idea, la importancia de proyectar presencia. Amy Cuddy, psicóloga en Harvard, que tiene una charla muy conocida en TED, y dejaré el link aquí abajo para que la puedas ver, nos dice que el lenguaje no verbal tiene un impacto muy grande, no ya en los demás, lo cual lo sabemos, sino sobre todo en nosotros mismos. Y ella habla de las power poses, de posturas de poder. Si hacemos estas posturas abiertas, posturas de poder en contraposición a posturas más cerradas, estas posturas más abiertas cambian nuestra química interior, hacen subir el nivel de testosterona y bajar el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. Y al subir los niveles de testosterona estamos proyectando más presencia. Y en un estudio que hizo se demostró que esta presencia que demostramos, que proyectamos, los demás la perciben claramente en positivo y puede ayudar a que te contraten en una entrevista de trabajo. De hecho, los entrevistados escogieron siempre a personas que estaban proyectando esa presencia, esa confianza, estar cómodos en la sala, el saber hablar, el hablar de manera clara, el mirar a los ojos, proyectar presencia y confianza. Desde luego que aquello que decías, el contenido, la experiencia que explicabas era importante en la entrevista, pero la presencia acababa siendo determinante. Para mí, un muy buen ejemplo de esto es la película En búsqueda de la felicidad de Will Smith, en la que él va a una entrevista de trabajo muy importante, para él casi diría que le va la vida en esa entrevista de trabajo, y en cambio llega a la entrevista vestido de calle, todo manchado de pintura, porque el día antes estaba pintando en su casa, vino la policía y le arrestó por no haber pagado unas multas de tráfico, y justo salió de la prisión para ir corriendo y llegar a la entrevista vestido de esa manera. Pero él no se deja intimidar o no se ve condicionado por esa situación. Y cuando entra a la sala en donde están todas las personas que le van a entrevistar, con el jefe sentado en medio, puedes ver la cara del jefe diciendo, ¡puf! ¡Ostras! ¿Dónde va este vestido de esta manera? Pero él entra con determinación, mirando a los ojos de todas las personas, dando la mano a cada una de las personas. Y se sienta y reconoce que no va vestido bien, y creo que es algo que todos podemos hacer y que yo voy a hacer dentro de 2 días cuando vaya a la sesión. Voy a decir, sí, tengo un orzuelo. Él dice, sí, no voy vestido de la mejor manera o de la manera que me hubiera gustado, pero lo importante, y estoy aquí para decir que tengo muchas ganas de trabajar con vosotros, que voy a poner todo lo que tengo dentro, que voy a dar lo mejor de mí mismo, que me voy a esforzar, que voy a aprender rápido. Y por lo tanto, reconoce que hay esa imperfección, reconoce que hay algo que no está bien, pero rápidamente le da la vuelta y se centra en aquello donde tiene que estar la atención.
La tercera idea para mí es un acto de realismo, porque me gustaría pensar que si proyecto presencia, esa presencia de la que estaba hablando, pues que, bueno, que mi imperfección, que mi inseguridad va a desaparecer y que nadie le va a prestar ninguna atención. Pero la realidad es que nuestra credibilidad se ve afectada por nuestra apariencia. Robert Cialdini, en sus seis leyes de la persuasión, de la influencia, nos recuerda que una de las 6 leyes es el gustar a los demás. Si los demás te ven como una persona cercana, agradable, con una persona bien vestida, con una apariencia que les resulta agradable, va a hacer que confíen mucho más en ti. Por lo tanto, tu credibilidad va a subir. Si eres un vendedor que vas puerta a puerta vendiendo, si estás en una tienda vendiendo coches, si tu apariencia acompaña, eso va a hacer que las personas confíen más en ti. Si vas a una entrevista y tu apariencia acompaña, van a confiar más en ti, van a creer más en ti. Y por eso, cuando tenemos un orzuelo, cuando tenemos una mancha en la cara o una oreja torcida, eso, queramos o no, va a afectar a nuestra credibilidad. ¿Es lo único que afecta? No, desde luego. A mí me gusta hablar del vaso de la credibilidad, porque el vaso es algo dinámico, siempre te dan una cierta credibilidad. Cuando alguien te conoce, pues siempre te asigna una cierta credibilidad y a partir de ahí puedes jugar con ella. Es fácil vaciar el vaso, depende de lo que digas o de lo que hagas, el vaso de la credibilidad se puede vaciar muy rápidamente, pero también poquito a poco lo puedes ir rellenando. Y elementos que juegan ahí no solo son tu apariencia, sino que también es tu manera de hablar, tu experiencia previa, tu reputación, aquellos ejemplos que utilizas, cómo argumentas. Es decir, hay muchos elementos que pueden sumar a tu credibilidad, pero la apariencia es uno de ellos y esto hay que reconocerlo. Tengo que confesar que hace unos años fui a una entrevista de trabajo para ser director general en China de una empresa y francamente pensaba que yo era el candidato ideal, el candidato perfecto, porque tenía ya experiencia en China gestionando una empresa con 400 trabajadores, porque hablaba un poquito el idioma, el chino, porque era ingeniero y buscaban un ingeniero con un MBA. Reunía todo aquello que querían y decía, yo era la persona ideal, pensaba que era la persona ideal. Pero ese día fui a la entrevista teniendo un herpes. Por suerte he tenido solo 2 herpes en mi vida y 2 orzuelos en mi vida, cruzo los dedos, y ese día tenía ese herpes. La entrevista fue genial, fue fantásticamente bien, pero no me cogieron, no decidieron contar conmigo. Y muy dentro mío estoy convencido de que el herpes afectó mucho, lo cual es comprensible, porque de manera inconsciente ellos valoraron ¿qué va a proyectar esta persona? ¿Qué va a proyectar David enfrente de los clientes? ¿Cómo va a representar a nuestra empresa? Y inconscientemente quizás no les terminó de convencer mi presencia, mi apariencia, fruto de que aquel día tenía un herpes. Por lo tanto, también es un acto de realismo, decir, sí, nuestra apariencia física condiciona y afecta. ¿Qué podemos hacer? Y quizás, si es posible posponer la reunión o posponer la entrevista, es mejor hacerlo y no ir con el herpes. Y si hay que ir, porque como Will Smith, pues ese es el día de la entrevista y hay que ir, pues das lo mejor de ti mismo y esperas que los demás lo sepan valorar y lo sepan apreciar. En resumen, no proyectes inseguridad, proyecta confianza, proyecta seguridad, pero también sé consciente de que tu credibilidad se ve afectada por tu apariencia. Yo dentro de 2 días iré a esta sesión importante que tengo y no pondré el foco en mi orzuelo, sino que pondré el foco en los participantes, en dar lo mejor de mí mismo, en conectar con ellos. Espero que esta reflexión te sea útil, te sea de ayuda si te tienes que enfrentar a una situación con un orzuelo, con un grano, con una mancha, y que esto te permita poner el foco no en tu inseguridad, no en tu imperfección, sino en cómo proyectar seguridad. Nos vemos en la próxima. Chao.